presentación y ya estamos en Facebook. Voy a silenciar a todos para que Ujú. A ver si puedo silenciar. ¿Quién está por ahí? Eh, más. Carlos. Vamos a silenciar, ¿eh? Vamos a silenciar a Carlos, por favor. Ok, va. María José, silenciada. Admitir, ya tenemos 30 participantes, Mireille. Y bueno, hoy vamos a tener a la doctora Mireille Arango. La doctora ha vivido en toda esta pandemia. Ella estuvo en uno de los centros de referencia. Recuerden, por favor, silenciar sus audios. Aquí, silenciar. Como les decía, la doctora Mireille Arango estuvo en uno de los hospitales de referencia, todavía está ahí. En uno de los centros donde vimos y ellos recibieron el mayor número de pacientes, o uno de los grandes números de pacientes de COVID. Y de ahí nació la idea de hacer esta plática. Ella nos mostró y fue una de las que le tocó ver cómo los pacientes que tenían obesidad y COVID, pues fueron de los pacientes que más estuvieron expuestos con gravedad en su patología. Entonces, bueno, qué mejor que escuchar de la doctora Mireille Arango. ¿Ya se escucha? ¿Sí escuchan todos? Sí, sí te escucho. Sí, bien. Entonces, bueno, les quiero presentar a la doctora Mireille. Mireille, si nos quieres saludar. Hola, es que no sé si me veo. Sí, te ves perfecto. Porque todavía sigo peleando un poquito aquí con la presentación, pero ya está abriendo. Lo Yo bueno es que también la voy a computadora es ponerlos nueva. aquí ya a que nos vean. Para los de Instagram, entonces vamos a empezar la grabación. Ok, Mireille. Bueno, cuéntanos un poquito, Mireille, un poquito de tu trayectoria. Yo les comentaba que eres urgencióloga, eres toxicóloga, y bueno, te tocó ahorita, creo que lo que nunca vimos en el mundo, y fue una demanda excesiva de los servicios de urgencia, pánico en la población, mucha desinformación. Ahorita estamos viendo consecuencias de la gente que se quiere tomar el dióxido de cloro y demás. Y bueno, la doctora Mireille además reúne un perfil donde ella es toxicóloga. Y bueno, estamos muy inquietos, Mireille, de que nos esparzas el conocimiento de todo lo que viviste. Mireille, si nos quieres saludar. Hola, ¿cómo están a todos? Gracias por conectarse. Pues sí, ya no sé si desafortunadamente o afortunadamente, pues me tocó y me está tocando vivir desde prácticamente el día 1 que empezamos con la fase 1 acá en México, la pandemia. No sé si se ve la pantalla. Dice que has iniciado a compartir, pero todavía está en negro. Yo creo que nada más seleccionar el... ¿No? ¿No se ve la presentación? No. No, estás en negrito. Ahí ya, perfecto. ¿Ya? Ok. Sí. Bueno, sí, pues yo trabajo en el Seguro Social, en el Carlos MacGregor, que está ahí en la del Valle, y trabajo en el Hospital Ángeles Lomas.
Y pues sí, prácticamente desde el día 1 que empezaron a llegar pacientes, pues nos empezaron a tocar ver pacientes. Y lo que vimos es que hay como un retraso en las fases que se fueron anunciando. Cuando estábamos en fase 1, yo ya estaba viendo pacientes que estaban en fase 2, es decir, de infección comunitaria, no ni extranjeros que venían, ni mexicanos que venían del extranjero. Entonces, pues ya prácticamente son marzo, abril, mayo, junio, julio, y pues ya estamos en el 5.º mes viendo pacientes. Y pues sí, la verdad es que ha sido algo complicado, difícil, mucho trabajo, eh, tanto física como emocionalmente. Y pues hemos tratado de ayudar a los que más se puedan y ayudar a los propios compañeros, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? De compartir conocimientos y experiencias para evitar que haya más contagios, ¿no? Ya que, pues desafortunadamente no tenemos el respaldo de las autoridades. Parece que estamos viviendo en países diferentes. Pues lo único que nos queda hacer es cuidarnos y cuidar a nuestra gente, ¿no? Oye, mira, y en Ande. tu experiencia, o sea, ¿ya se acabó el COVID? ¿Ah? No. Ya estamos tranquilos, ya podemos salir a la calle, ya, Híjole, ya esto es historia del pasado. desafortunadamente no. La verdad es que estamos muy lejos de estar seguros y tranquilos, ¿no? Digo, ya podemos salir, pero tenemos que salir con muchas precauciones y la verdad es que lo ideal es si no tienes a qué salir, no salgas. O Ok. sea, el encierro supongo que debe de ser horrible, cosa que no me ha tocado vivir. Bueno, Bueno, los fines de semana me ha tocado vivir el ¿qué encierro. será mejor? ¿Poder salir o tener que salir como en tu caso? Eh, si me das a escoger, Ajá. pues tener que salir, fíjate. O sea, Sí, no me pensar de arrepiento. la exposición y de todo lo Sí, que... o sea, es que, o sea, sí, yo sé que es un riesgo, pero finalmente nos tratamos de cuidar y ya sabemos cómo cuidarnos y pues tratamos de pues, ayudar a los más que se puedan, ¿no? Porque finalmente muchos compañeros se han tenido que ir a descansar por ciertas patologías o se han infectado y siguen de incapacidad, ¿no? Oye, Entonces, decían que en México tuvimos, o tenemos, porque esto no se ha acabado, una tasa de infección del personal médico bastante lamentable de las más altas en el mundo. en el mundo. Exacto. Ok, pues miren, no te quito más tiempo. Si quieres, hacemos tu exposición. Después seguro vamos a tener muchísimas preguntas. Y pues adelante, somos tuyos, somos todos oídos y vamos a aprender un poquito de lo que tú has vivido en esta temporada. Gracias, Jorge. Gracias a todos por conectarse. Esta es una presentación muy sencilla, sinceramente. Es una presentación que está diseñada para pacientes. Hay algunos tecnicismos que voy a tratar de explicar para que queden claros. Si no quedan claros, con mucho gusto resolvemos las dudas. Y pues bueno, vamos a hablar de la correlación que hay entre la obesidad y el COVID-19. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poco de estadísticas para que veamos el panorama y veamos dónde estamos parados nosotros. Y todas las estadísticas que ocupé para hablar, bueno, no todas, parte de las estadísticas las tomé de la OCDE. Yo creo que todos tienen conocimiento que es la OCDE. La OCDE es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Su sede está en París, Francia. Y lo más interesante de la OCDE es que su director o su presidente es un mexicano que fue secretario de Hacienda, si no mal recuerdo, hace un par de sexenios. Es un hombre más o menos conocido. Gurría se apellida. Yo creo que todos
se acuerdan de él un poco, y es un personaje brillante, sinceramente. Y no hace mucho, el año pasado vino a México, de hecho. Bueno, el sobrepeso y la obesidad, de lo que se mide, que lo que midió la OCDE, pues nosotros estamos en primer lugar del año pasado. Todavía no se registran, obviamente, las del 2020, estamos en eso, pero si se fijan, estamos en yo calculo un 75% de obesos a partir de los 15 años, sobrepeso y obesidad a partir de los 15 años, comparados con algunos otros países. Japón, el menos obeso de lo que midió la OCDE. Yo creo que estas mediciones son al azar. Y después presenta la OCDE una gráfica donde compara lo que los países reportan y lo que la OCDE mide. Y algunos, pues, dista mucho, ¿no? Chile, en segundo lugar, después de nosotros, un 74% de obesos después de los 15 años, pero según ellos son menos del 50%, entonces como que hay aquí una brecha un poco amplia. Y Japón sigue siendo el menos obeso junto con Corea. Hasta donde yo me quedé éramos 37 países, obviamente no se incluyen todos aquí, y de América Latina, hasta donde yo me quedé éramos México, Chile y Brasil estaba por entrar. Y todos los demás pues son europeos y parte de los países asiáticos, ¿no? Pero bueno, vemos que yo creo que a partir de un 40% de obesos en una población ya es de preocuparse, ¿no? Entonces prácticamente a partir de aquí todos tenemos un problema de sobrepeso y obesidad. Entonces, pues en la OCDE ocupamos el primer lugar de obesidad y sobrepeso en población mayor de 15 años. ¿Qué es el último reporte que tenemos del INEGI? Comparado con el 2012, aumentó de un 71% que era de la población mayor de 20 años y mayores a un 75% en total. Y acá abajo en las gráficas vemos separados hombres y mujeres y vemos separado obesidad y sobrepeso. Estrictamente hablando, en obesidad, pues las mujeres aumentamos de un 70 a un 76, casi 4 puntos porcentuales, ¿no? 73, no, 3 puntos porcentuales, ¿no? Y después en los hombres aumentó de 69.4 a 73.4, o sea que en vez de mejorar con todas las campañas que se hicieron el sexenio pasado, pues parece ser que vamos empeorando, ¿ok? Entonces, pues sí, la OCDE tiene razón. Somos un país de obesos con un 75% para el año 2018. 75% ¿Cuánto de nos obesos. cuesta esto? ¿Oíste? El tratamiento que conlleva en los últimos 5 años alrededor de $1,000 millones. Esta estadística también es de la OCDE, ¿ok? ¿Y cuánto cuesta al año la obesidad en México? Aproximadamente $200 millones en tratamientos, ¿ok? Porque vamos a ver que finalmente la obesidad, pues es una enfermedad, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, hasta el día de hoy en la mañana, registraron 18.614.000 casos confirmados de COVID. Y de estos pacientes, 700.000 muertes, ¿ok? En el mundo, Estados Unidos en primer lugar y nosotros estamos para la Organización Mundial de la Salud hasta el día de hoy en la mañana en segundo, 2, 3, 4, en sexto lugar, ¿ok? Estas cifras todavía no estaban actualizadas porque las cifras que dieron ayer fueron otras. Y bueno, por regiones, pues América estamos dándole duro a Europa y al resto del mundo y nos estamos posicionando en primer lugar, ¿no? Más de 9 millones de pacientes confirmados en América. Y bueno, esto es lo que nos reportaron ayer nuestras autoridades, 456,000 casos, 28,000 confirmados, bueno, estos son acumulados, confirmados, sospechosos 85,845, defunciones 49,698, que
Yo creo que para como estamos, yo creo que para el lunes vamos a pasar los 50,000. Y porcentaje de casos recuperados, 66.8%. En mi hospital, en donde yo tengo acceso a las estadísticas y a los certificados de defunción, me refiero al hospital institucional. En promedio, hasta el mes pasado, porque este mes no lo alcancé a revisar, estábamos teniendo aproximadamente unas 10 defunciones por turno. Eso quiere decir que en un solo hospital que es 100% COVID, aproximadamente 30 defunciones diarias, ¿no? Porque son 10 por turno. Entonces, haciendo cálculos, y otra cosa importante es que la causa de defunción primaria no siempre es neumonía por COVID. En muchos casos ponen neumonía típica o ponen síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, eso no se contabiliza como COVID cuando se pone de primera intención el diagnóstico de defunción. Entonces, es una realidad que tenemos un subregistro. O sea, estas cifras creo que hay que, incluso la OMS dice que los países tercermundistas como nosotros, en algunos casos, dependiendo de qué se esté hablando, habría que multiplicar lo que reporta el gobierno de que va, y puede ser hasta 50, depende de lo que estemos hablando. Yo platicando con algunos amigos infectólogos, neumólogos que estamos viendo esto, creemos que esto estas cifras habría que multiplicarlas por lo menos por 5 y tendríamos una cifra mucho más próxima y acertada a la realidad. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar de algunas definiciones. También tomé las definiciones oficiales a nivel mundial de la Organización Mundial de la Salud y dice que el sobrepeso y la obesidad es la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Sinceramente, aquí hay un error porque no puede ser. Está bien estudiado que es perjudicial para la salud. Y esta imagen me gusta mucho porque hay mucha gente que dice que es de huesos anchos. Los huesos anchos, o sea, sí existen, pero no tan anchos, ¿ok? Entonces vemos que la realidad es otra, ¿no? O sea, tenemos un problema de acumulación de grasa. Y bueno, y la manera en cómo lo medimos es un indicador muy simple, ¿no? Es la relación entre el peso sobre la talla al cuadrado y esto en kilogramos sobre metros, ¿ok? Y de esta manera obtenemos las cifras que nos ayudan a catalogar a un paciente con sobrepeso, bueno, peso normal, bueno, de peso bajo, peso normal, sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2, grado 3, que ya se considera una obesidad mórbida. ¿Y qué causa la obesidad? La causa principal es un desequilibrio energético entre un gran consumo de energía, de ingesta de energía medido en calorías y un poco gasto de energía que también se mide en calorías. Aunado a esto, sabemos que causas multifactoriales que tiene que ver con la genética, tiene que ver con el metabolismo de cada individuo, tiene que ver con el comportamiento de cada uno, el medio ambiente, el estatus socioeconómico y la cultura, ¿ok? Y bueno, tenemos causas de obesidad, como por ejemplo el hipotiroidismo, por ejemplo, y causas que, por ejemplo, cuando estaba leyendo sobre el tema y todo esto, hay mucha gente que cierra negocios en restaurantes y esto se agrega a comidas copiosas, consumo de alcohol y esto es un consumo muy elevado de calorías. Entonces, asimismo, hay mucha gente que obviamente para poder comprar 1 litro de leche le sale más caro o de agua, le sale más caro comprar 1 litro de leche que comprar un litro de refresco. Entonces, aquí también tiene que ver el nivel socioeconómico y el poder adquisitivo de las personas. Obviamente la cultura tiene que ver, no en balde somos nosotros el primer lugar y Japón, que es una población sumamente disciplinada,
está en el país con menos obesos y sobrepeso, ¿no? Y bueno, otras causas es el estrés, la ansiedad. En alguna otra charla tuve que revisar cuáles eran los medicamentos que más se consumían a nivel mundial, y de los 10 medicamentos que más se consumen a nivel mundial, 6 están relacionados con trastornos psiquiátricos, entre ansiedad y depresión y trastornos limítrofes. También tiene que ver con el consumo excesivo de calorías, ¿no? Y bueno, ¿a qué nos lleva el consumo? Pues enfermedades muy simples, como que no hay rodilla que aguante un paciente obeso. Obviamente la diabetes está muy relacionada con la obesidad, los accidentes vasculares cerebrales, la falla cardíaca o las enfermedades cardíacas como insuficiencia cardíaca, la hipertensión. También tenemos pacientes que no tienen obesidad y que tienen hipertensión y diabetes, pero sí es una realidad que el sobrepeso y la obesidad se relaciona con este tipo de enfermedades. Asimismo, con el colesterol y triglicéridos altos, la presencia de piedras en la vesícula, algo que está siendo algo muy recurrente ya, que es el hígado graso, algunos cánceres muy relacionados con la obesidad, como el cáncer de mama y cáncer de colon. Y para los que tienen apnea de sueño, algunos no son obesos y tienen apnea de sueño, pero por lo general el obeso tiene apnea de sueño, que también es un trastorno que a la larga va a dar más complicaciones por el grado de hipoxia que genera la apnea de sueño. Y bueno, no viene aquí en la gráfica, pero otro riesgo u otra enfermedad que se puede agregar es la disfunción eréctil en los hombres o la esterilidad, ¿ok? Entonces también es algo importante. Bueno, ¿cómo afecta la obesidad a nivel pulmonar? Afecta principalmente en la mecánica ventilatoria y en los centros respiratorios. SAOS significa síndrome, se me fue la palabra, es la abreviatura en inglés de apnea de sueño, ¿no? Y por otro lado, hay pacientes que si son obesos y tienen asma, conlleva a otras alteraciones que finalmente van a disminuir la hipoxia y van a disminuir la capacitancia o la capacidad de ventilar adecuadamente, ¿ok? Digo, aquí son muchos términos médicos, pero afecta mucho el intercambio gaseoso, afecta la respuesta que a partir de los centros respiratorios que tiene, la ventilación minuto que debemos de tener, la ventilación perfusión, que es una característica cuando, por ejemplo, tenemos alguna parte del pulmón que está afectada, echamos a andar partes del pulmón que no están a lo mejor tan bien ventiladas, pero están perfundidas. O sea, estos son tecnicismos que es más bien para médicos, ¿no? Pero en realidad la obesidad genera mucha restricción para ventilar, ¿no? Y esto lo vamos a ver cómo afecta, o bueno, les vamos a platicar un poco de cómo afecta para el manejo de los pacientes, ¿no? Y bueno, prácticamente una gráfica donde dice que disminuye los volúmenes pulmonares, que es una realidad. Otra cosa es que el tabaquismo, aunado a la obesidad y aunado a todas las otras comorbilidades que pudiesen existir, es una realidad que es un factor de riesgo muy importante para que los pacientes se pongan todavía más graves junto con la obesidad en los pacientes COVID. Bueno, la disminución de la compliance, que es algo que se puede explicar como elasticidad, por ejemplo, y aumento en el trabajo respiratorio, disminución en el consumo de oxígeno y la producción de CO2, así como en el intercambio de gases que ya les había platicado. Y bueno, aquí otra vez platicándoles que, bueno, el adipocito, que es la célula grasa, tiene dos, puede manifestarse o puede producir dos cosas. Una que se llama hipertrofia, que es que se haga grande, y otra que sea hiperplasia, y esto es que sean más células de adiposas. Y esto va a tener, esto es importante porque vamos a ver que hay algunas moléculas que se producen
aquí mismo en el adipocito. Y engordamos tanto por fuera y engordamos por dentro. Es decir, los órganos también se llenan de grasa, cosa que es muy importante para toda la respuesta metabólica que hay en los pacientes críticamente enfermos. Ahora, vamos a hablar rápidamente del coronavirus. El coronavirus es una familia de virus que causan enfermedades y tienen una gama de enfermedades que puede ir desde un resfriado común y corriente, que con médico, sin médico o a pesar del médico nos vamos a curar, ¿ok? O podemos tener neumonías graves, que es lo que estamos viendo con el coronavirus, llegó de China, ¿ok? Y bueno, algunos datos que me pareció importante compartir. Bueno, esta es una foto del coronavirus y por dentro tenemos una material genético que es una sola cadena. Luego viene una capa muy fuerte de proteína, ¿ok? Realmente fuerte. Y después viene la capa externa que vienen unos picos que son como las llaves de entrada a las células, ¿ok? Entonces este es un coronavirus que seguramente todos ya lo ubican por los pasteles de coronavirus o por las piñatas de coronavirus que se ven por ahí. Y después, ¿qué es lo que pasa? El proceso infeccioso, si alguien estornuda, estas moléculas más o menos, las gotitas tienen un tamaño de 5 a 10 micras, que es suficiente para que ahí adentro viaje el virus, ¿ok? Y si alguien no está protegido, inhala fácilmente estas gotitas, ¿ok? Y una vez adentro, el coronavirus busca los receptores y por eso yo les decía que es como una llave de entrada, se ancla a unos receptores que se encuentran en la garganta, toda la vía aérea, en la nariz, en la garganta y en los bronquios, incluso en los pulmones, y entonces entra, es como un switch y empieza a entrar el coronavirus. Ajá, entonces ya una vez adentro de la célula, ¿qué es lo que sucede? La cadena, el genoma, o sea, la cadena de genoma que les mostraba, se empieza a replicar y empieza a replicar todas las partes del virus, tanto la capa externa, estas espinas, se me olvidó el nombre, pero estas espigas, ¿ok? La capa proteica y el mismo genoma, y aprovechando todos los elementos que hay dentro de la célula, esto se llama aparato de Golgi, empieza a generar nuevos virus, ¿ok? Entonces, ahí van haciendo un nuevo coronavirus hasta que termina de formarse y ya está listo para salir, estornudar, el que estornude el huésped e infectar a más personas, ¿no? Entonces, este es más o menos cómo se reproduce y se reproduce muy rápido y vamos a ver unas características de este proceso infeccioso. El tiempo de incubación en promedio es de 3 a 7 días. O sea, puedes estar ya infectado sin tener síntomas. El promedio de incubación es de 5 días, pero hemos visto o está reportado también en la literatura que puede llegar hasta 2 semanas, sobre todo cuando la carga viral no es tan alta. El tiempo más largo de infección y que empiecen los síntomas, 12.5 días en promedio. Esta epidemia se duplica cada 7 días aproximadamente y todos los microorganismos tienen una tasa de infección y está calculado que el coronavirus es de los que tienen una tasa de las más altas de infección. Un paciente puede transmitir la infección a 2.2 personas si es que no están protegidas. ¿Y cómo se presenta la enfermedad? 70% pueden ser asintomáticos y esto es algo verdaderamente grave porque podemos nosotros mismos, personal de salud, estar ya infectados y no tener ningún síntoma o síntomas muy leves y estar contaminando a la familia, ¿no? Que eso sería lo más triste y catastrófico, ¿ok? Y un pequeño, bueno, no un pequeño, un porcentaje del 30% van a presentar un síndrome respiratorio. Este síndrome respiratorio se va a catalogar en 3, según como lo clasificaron desde China, junto con la CDC, que es la organización internacional en Estados Unidos, que está dando la mayor información de esto. En leve, grave y crítica. Leve, el 80%
de este 30% va a tener un cuadro leve, un cuadro grave que va a requerir hospitalización, 15%, porque la mayoría presentan hipoxia o saturaciones bajas, o presentan fiebres de difícil control, o presentan cuadros muy aparatosos de dolor muscular, de dolor de cabeza muy intenso que no se controla fácilmente con el paracetamol. Y hay un 5% que se va a considerar crítica, que son los pacientes que van a requerir terapia intensiva y que muy probablemente requieran de un ventilador. Y que, bueno, obviamente los recursos en nuestro país pues son limitados, ¿no? Bueno, hay publicaciones en todo tipo de revistas, todo lo que tenga que ver con inmunidad, con infección, con todo lo que tenga, todos están publicando, obviamente, desde el día 1, mucha información, ¿no? Y aquí, pues, prácticamente lo que les quería mostrar es que así es como se comporta la enfermedad leve, ¿no? Nos infectamos y nuestro sistema inmune es capaz de lograr que no tengamos una respuesta inflamatoria con las famosas citocinas tan fuerte y que podamos mejorar en domicilio, ¿no? Pero cuando tenemos una enfermedad grave es cuando tenemos una descarga importante inflamatoria de citocinas, que esto es lo que nos va a llevar al hospital, porque es tanta la inflamación que vamos a requerir de medicamentos y vamos a requerir de ayuda para contrarrestar esta inflamación, ¿no? Y bueno, obviamente hay muchos medicamentos que, bueno, punto importante, no hay tratamiento, hay tratamientos experimentales por todos lados. En todo el mundo se está tratando de utilizar ciertos medicamentos para tratar de contrarrestar esta respuesta inflamatoria, que finalmente es una respuesta inflamatoria que yo estoy haciendo tratándome de defender, ¿ok? Por eso se están utilizando medicamentos que se utilizan, por ejemplo, para enfermedades autoinmunes. Entonces, y que son medicamentos sumamente caros, son difíciles de conseguir, no en todas las instituciones las hay. Y otro punto importante es que aún teniendo un seguro de gastos médicos mayores, hay algunas aseguradoras, no todas, pero hay algunas aseguradoras que, uno, o no pagan pandemias, y esto es una pandemia; dos, no pagan los medicamentos que son sumamente caros porque los consideran tratamientos experimentales, porque no hay tratamiento. Entonces, al no haber tratamiento, ellos lo consideran como algo experimental. Y bueno, otros datos más de inmunología es que aproximadamente, como les decía, en el día 5 empiezan los síntomas y empezamos a producir anticuerpos. Estos se empiezan a ver en sangre por ahí por el día 7 a 14, no antes. Las pruebas rápidas no funcionan, prácticamente tienen muchos falsos negativos y falsos positivos y nos dan más dolores que cabeza que ayudarnos. Lo ideal es hacer las pruebas moleculares para buscar el RNA, o sea, el material genético del virus directamente en la garganta o en la nariz. Y aún así, buscando esta información, hemos visto pacientes que clínicamente tienen datos de COVID, tomográficamente tienen datos de COVID y la prueba molecular sale negativa. Entonces, o tiene que ver con la carga viral, o tiene que ver con la respuesta del huésped y a la carga viral, o definitivamente tiene que ver con la toma de muestra, porque la toma de muestra en muchas fotografías ponen el hisopo que va a entrar hacia la nariz, hacia arriba, y eso es erróneo. El hisopo tiene que entrar pegado a la base de la nariz, y la garganta tiene que hacerse un raspado en la garganta. Entonces, tiene que ver también con la persona que está tomando el hisopado, ¿no? Y bueno, y estamos, así es como se comporta en sangre. Ya podemos detectar en algunos hospitales y laboratorios, ya podemos ver que ya están reportando sobre todo la IgG, que es la de memoria. La de IgM es los anticuerpos que se generan cuando está la enfermedad activa. Y bueno, pues habrá que esperar cuánto tiempo duramos inmunes y si es que hay inmunidad. Desafortunadamente, los virus tienen la característica de que muchos mutan y tienen la capacidad de producir nuevas
nuevos virus, tal vez un poco más agresivos, ¿no? Entonces estamos pues todavía aprendiendo de esto, ¿no? Y seguiremos durante seguramente varios años más. Entrando más en materia ya de la obesidad y el COVID, este artículo es muy viejo, del 2010, es viejísimo, o sea, hablando en términos médicos y de educación es viejísimo, pero es un artículo que me pareció muy didáctico. La obesidad altera la respuesta inmunitaria, ¿ok? Y por consecuencia genera un proceso inflamatorio crónico de bajo grado. Entonces, a esto es a lo que yo iba a un principio cuando yo les dije que un obeso está enfermo. O sea, un obeso nunca, no hay obesos sanos. El obeso siempre está con un proceso inflamatorio constante y este proceso inflamatorio persistente y constante es lo que nos va a llevar a que muchos se hagan diabéticos, muchos generen resistencia a la insulina y muchos generen enfermedades cardíacas. Ok, hemos visto gente no obesa con infartos, es cierto. Hemos visto gente no obesa, sin sobrepeso, con diabetes, es cierto. Hemos visto dislipidémicos sin obesidad y sobrepeso, es cierto. Sí, totalmente cierto. Pero la obesidad, si no teníamos ningún antecedente hereditario para padecer diabetes, hipertensión o antecedentes cardiológicos, sobre todo cardiopatías isquémicas, infartos en gente joven, por ejemplo, la obesidad nos va a llevar a esto, ¿ok? O nos puede llevar a esto. Bueno, aquí lo único que quiero que vean es que hay moléculas como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6 que se encuentran en el adipocito, están en el adipocito, y esto se genera mayor respuesta en los pacientes obesos. Es por esto, no olviden estas moléculas porque las vamos a retomar, son muy importantes para la respuesta que nosotros vamos a tener ante el coronavirus. Entonces, si hay un incremento del tejido adiposo, hay un incremento del factor de necrosis tumoral alfa, de la interleucina 6, de ácidos grasos y de otras moléculas, ¿no? Y la respuesta inflamatoria, ¿qué me va a generar? Sobreexpresión de genes proinflamatorios e inactivación de genes antiinflamatorios. Entonces, aquí está como la clave para entender o para tratar de explicar por qué en los pacientes obesos se ponen más graves y se mueren más, ¿ok? En este tipo de patologías. Entonces, concluyendo con este artículo, rápidamente, los adipocitos y los macrófagos están presentes en el tejido adiposo y sintetizan moléculas que contribuyen al establecimiento de un proceso inflamatorio crónico, y hay un incremento en los niveles circulantes de citocinas proinflamatorias que favorecen el mantenimiento de la inflamación, ¿ok? Entonces, tenemos más artículos, obesidad y la respuesta metabólica. Fíjense, en este artículo, parten en tres cómo la obesidad está relacionada con la severidad del COVID. La disfunción respiratoria que veíamos al principio, ¿ok? Las comorbilidades que genera la obesidad per se y el riesgo metabólico. Y entonces, la obesidad, pues obviamente en pacientes que presentan una enfermedad por COVID o presentan infección por COVID y presentan neumonía, están en riesgo muy, muy alto de tener un curso severo, un curso grave, un curso crítico de la enfermedad. En este estudio, de los resultados que estuvieron viendo o encontraron, prácticamente el 85% de los obesos que tenían COVID requirieron de ventilación mecánica, 62% de los pacientes con obesidad fallecieron, y determinaron que hay un riesgo hasta el 142% mayor de desarrollar una neumonía severa en los obesos que en los no obesos, ¿ok? Y consideraron que la obesidad es el segundo predictor de hospitalización después de la edad. Es cierto que los pacientes que se consideran de la tercera edad es un riesgo, es por eso que hay que cuidar mucho a los pacientes, a los adultos mayores. Y cuidarlos mucho significa no salir de casa, si tienen que salir, que salgan sumamente bien protegidos y que no reciban visitas, y si reciben visitas, que tengan
una distancia, que utilicen cubrebocas, porque no sabemos de dónde vienen estas visitas, ¿ok? Bueno, entonces así están más o menos las cifras allá en artículos que se han publicado en China. Este es una publicación de los españoles, ¿ok? De hecho, no es, sí, prácticamente se publicó, se acaba de publicar, y ellos separan la asociación que hay en el COVID y la obesidad en dos. Los mecanismos biológicos, de los cuales ya hablamos, la inflamación crónica, la disfunción metabólica, la dislipidemia, resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, que en los pacientes no obesos y que tienen alguna de estas enfermedades, obviamente tienen también un riesgo de presentar mayor gravedad de enfermedad por COVID, ¿ok? Bueno, y el segundo o el otro mecanismo son la deficiencia de vitamina D, que en los obesos es muy alta, ¿ok? Ya sea por baja ingesta, porque obviamente el que sea obeso no quiere decir que esté consumiendo cosas apropiadamente ricas en vitamina D. Ojo, también quiere decir que el hecho de que yo consuma vitamina D siendo un paciente no obeso no me va a prevenir de infectarme el coronavirus, porque también han buscado por todos lados si es que existe la necesidad de complementar a los pacientes, a todos, con algún tipo de vitaminas o algún complemento para evitar la infección. No existe, ¿ok? Estamos hablando exclusivamente de que la deficiencia de vitamina D es otro mecanismo donde se ha asociado mayor riesgo de enfermedad grave, y esta se ve en los pacientes obesos. Y la disbiosis intestinal. La disbiosis intestinal es el desequilibrio que existe entre el número o proporción de microorganismos amigables en el intestino contra los patógenos, es decir, que hay más patógenos que amigables. Entonces, esta es otra de las causas de por qué, o más bien otro de los mecanismos que están considerando por qué los pacientes obesos tienen mayores complicaciones o están en riesgo de tener mayores complicaciones en el caso del COVID, ¿ok? Otro punto importante, el paciente obeso ya contagiado de COVID tarda más tiempo en eliminar el virus. Tienen una capacidad retardada y ilimitada de producir interferones. Los interferones son unas moléculas que ayudan a evitar que el virus se replique de forma natural, ¿ok? Y estos interferones evitan a que se produzcan nuevas cepas. Entonces, como hay una capacidad retardada y limitada de producir interferones, los obesos nos están ayudando a que produzcan nuevas cepas y más virulentas. Entonces, también es un problema que se infecte un paciente obeso, además del problema en el manejo del paciente obeso. Bueno, y también se ha visto que hay una correlación directa entre el índice de masa corporal y la cantidad de virus que contiene el paciente obeso. ¿Ok? Ok, ¿cuáles son todos estos riesgos? Los mayores riesgos, ¿a qué nos lleva? Mayor hospitalización, necesidad de cuidados intensivos, necesidades de ventilación mecánica y muerte. Muchos pacientes pueden ser tratados en el hospital, pero no requieren terapia intensiva, y tenemos estrategias para que no requieran terapia intensiva. Existe algo que se llama la posición prona, es decir, ponemos boca abajo a los pacientes y de esta manera aprovechamos prácticamente la parte de la espalda de los pulmones para que tenga mayor superficie, por decirlo de alguna manera. Y los pacientes, de estar saturando 85, 80%, con el simple hecho de pronarlos, mejoramos sus condiciones, y entonces con esto evitamos que tengan mayores complicaciones. Pronar un paciente obeso es sumamente difícil y complicado. Ellos no pueden pronarse solos. Me ha tocado ver pacientes de 26 años con obesidad mórbida que ni siquiera pueden ponerse de lado del grado de obesidad que tienen. Estos pacientes, para intubarlos es un problema, para ventilarlos es un problema. O sea, es muy difícil el manejo del paciente obeso, con o sin COVID, ¿no? Entonces es una
es una situación muy compleja la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿cómo está la prevalencia del síndrome del SARS en los pacientes y que utilizan ventilación mecánica? Este artículo, esta primera gráfica, lo que muestra son Ok. pacientes que estuvieron en terapia Entendí. intensiva. O sea, compararon los que tienen con COVID, bueno, con SARS, COVID, neumonía por COVID grave, que requirieron ingresar a terapia intensiva, y pacientes que no tenían COVID, pero tenían alguna condición pulmonar. Y se fijan, el paciente con SARS, con COVID, el más grave, o los que tienen mayor índice de masa corporal, es una cantidad importante. La segunda gráfica menciona los pacientes que requirieron ventilación mecánica con COVID, y prácticamente son, yo creo que un 10% los que no tenían obesidad o sobrepeso, y el resto, 90% de los pacientes que tenían COVID requirieron ventilación mecánica. Y la tercera gráfica produce, o más bien muestra, la proporción de pacientes que requirieron ventilación mecánica, dependiendo, ya distribuidos en el tipo de índice de masa corporal, ¿no? Entonces vemos que casi el 85% de los que tienen una obesidad mórbida requirieron de ventilación mecánica. ¿Ok? ¿Qué conclusiones llegaron en este artículo? Es que hay una alta frecuencia de obesidad en los pacientes ingresados a la terapia intensiva por SARS-CoV-2, que ese es el nombre técnico. La gravedad de la enfermedad aumentó con el índice de masa corporal, y la obesidad es un factor de riesgo para la gravedad en el SARS-CoV-2. Y entonces, ¿a dónde llegamos con todo esto? Que la cirugía bariátrica hoy por hoy no solamente es algo estético, es algo que vamos a necesitar. Como veíamos en la gráfica donde venían los anticuerpos y si había inmunidad y cuánto tiempo, todavía no sabemos. Y entonces los italianos y los españoles y todos ya están viendo cuál es el momento para operar a los pacientes bariátricos y si es seguro operarlos, cuándo, por qué y cómo. Hoy por hoy existen ya muchos estándares, muchas reglas, muchos candados para operar de manera segura a los pacientes, tanto de urgencia, de no urgencia, y si existe la posibilidad de que un paciente con obesidad requiera una valoración por cirugía bariátrica, en estos momentos se puede hacer y es recomendable. La verdad es que en México es una pandemia la obesidad, el sobrepeso, como ya lo vimos en las gráficas iniciales. Tenemos un problema, llegó una enfermedad grave, una enfermedad muy contagiosa a un país enfermo, a un país con muchas dificultades de salud y muchas dificultades en infraestructura. Entonces, hoy por hoy, la cirugía bariátrica y metabólica hay que pensarla en los pacientes que están con este problema. Y pues bueno, Jorge no me dejará mentir que el paciente bariátrico se arrepiente de no haberse operado antes. Y no por la estética, sino por lo que genera la mejora en la salud de los pacientes con obesidad y sobrepeso. Y pues básicamente son todas las diapositivas. No sé si tengan alguna pregunta. A ver, ¿me escuchas, Mireille? Sí. Bueno, excelente. Un poco técnica en algunos momentos, pero creo que el mensaje es muy claro. Tu magnífica exposición nos muestra que sí, y lo comparto completamente contigo, la obesidad no es un tema estético, ¿no? Durante muchos años, inclusive de ahí se pegan muchas de las aseguradoras mencionándonos que no cubren enfermedades o patologías estéticas, pero pues la obesidad no es estético, es una enfermedad, yo digo que es la peor que tenemos. Tú mencionaste algo de la asociación con cáncer, que va a ser nuestra próxima plática, pero el estado inflamatorio creo que es lo que te ha dado muchísimo trabajo en esta pandemia, ¿no? Así es. Sí, la respuesta, finalmente, lo que hace el organismo es defendernos
del coronavirus. Y generamos tal respuesta inflamatoria tan agresiva que se descontrola. En los pacientes no obesos no vemos tan descontrolada esta respuesta porque no tenemos o los pacientes no obesos no tienen tantas células adiposas y como vimos, el adipocito es capaz de generar interleucinas y otras moléculas que están directamente relacionadas con la respuesta para controlar el coronavirus. Y Digo, por eso el obeso se pone tan grave. para aclarar, interleucinas son unas sustancias que producimos para el estado inflamatorio básicamente. Hay algunas que son para controlar la inflamación, pero siempre que tenemos un paciente en una infección grave o en una infección severa o con un estado proinflamatorio inicial, creo que el mensaje es, ya vienen inflamados y se descontrola la reacción inflamatoria y lo vuelve peor, ¿no? Así es. Mirei, preguntas y respuestas, ¿lista? A ver. Una que tengo que preguntar, porque tú eres toxicóloga. A ver. Dióxido de cloro, la sustancia milagrosa. Muy bien, tírenlo a la basura. ¿Por qué? Si es milagrosa. El dióxido de cloro es un gas, ¿ok? Que al mezclarse con agua, produce una sustancia que es oxidante. Nosotros En español. nosotros envejecemos y nos oxidamos. Entonces, ¿para qué vamos a buscar más oxidación si lo que queremos y lo que nos recomiendan los nutriólogos son los antioxidantes? Los antioxidantes nos ayudan a tratar de mejorar nuestras condiciones de salud. El dióxido de cloro no sirve. Sirve para que se lo lleven en el bote de la basura. Si ves el discurso bastante convincente y muy bien hecho de Andreas Kackler y todos los que han promocionado esto, dicen que lo utilizamos para matar los virus en las paquetes globulares. No. Se utilizan otras sustancias para los paquetes globulares. O sea, El dióxido de cloro funciona en las superficies inertes. O sea, inertes, la tabla, el piso, el vidrio, pero no funciona en el tejido vivo. En el tejido vivo es cloro, es un cáustico, quema. Desafortunadamente ya hemos visto, el cloro que venden en el supermercado tiene una concentración no más del 5% por norma oficial mexicana, pero el que venden a granel tiene concentraciones hasta de 20%. Entonces, imagínate tomarte gotas, porque bueno, lo venden como gotas de dióxido de cloro, de una concentración de 20, quema, o sea, produce quemaduras y puede llegar a hacer estenosis de esófago. Y ya desafortunadamente ya hemos tenido pacientes que, pues, la prima de la hermana, de la sobrina le recomendó las gotas de dióxido de cloro. Y sí, diario recibo yo creo que unos 3 mensajes preguntándome si sí se las toman o no se las toman. Entonces las tiramos. Sí, por favor. Bueno, bueno, preguntas del foro, ¿ok? Pronóstico en casos de síndrome antifosfolípidos y COVID. El síndrome antifosfolípido, antifosfolípido de por sí ya está anticoagulado. ¿Por qué? Porque tiene un estado protrombótico de base. Entonces, no sé la cifra exacta, pero son pacientes que ya tienen una enfermedad autoinmune que es muy grave. Y desafortunadamente el COVID produce estados trombóticos. Entonces, seguramente la mortalidad y el pronóstico en pacientes que ya tienen una condición trombótica, agregarles una condición infecciosa que está produciendo trombos, el pronóstico no es nada bueno. Y lo hemos visto en los pacientes de la terapia intensiva que producen isquemias distales en los pies, en las manos,
producen muchas alteraciones dérmicas, que también es una respuesta trombótica, a pesar de la anticoagulación. Entonces, el pronóstico en los pacientes ya con SAF, con síndrome antifosfolípido, no es nada bueno. O sea, hay que cuidarse. Exacto. Ok, ¿de qué depende la carga viral? Depende de qué tan expuestos hayamos estado. Si, por ejemplo, si a mí me estornuda un paciente obeso, seguramente esa carga viral va a ser alta. Ajá. A veces la carga viral se empieza a replicar dependiendo, hay algo que se llama idiosincrasia, y es cómo respondo yo tanto a la enfermedad como a los medicamentos. Hay personas que pueden presentar una idiosincrasia mucho mayor al COVID, es decir, aunque sea una persona sana, sin sobrepeso, sin hipertensión, sin diabetes, sin dislipidemia, sin nada, replicar rápidamente. Y eso es idiosincrasia, aunque no tenga factores de riesgo. Yo Pero mencioné una característica ¿no? es, como vimos, que los pacientes obesos ¿Sabes van a qué se va tener a una echar a carga perder? La alta. esplenda. ¿No se puede meter, Sofía? No, no sé qué se va a echar a perder. Tiene el audio por ahí Esplenda, creo. abierto. Regáñalos. No sé quién es, ¿eh? No, yo tampoco. Bueno, idiosincrasia para tenerlo presente es la sensibilidad de cada quien a una enfermedad, ¿no? Entonces es la sensibilidad de eso, ¿no? Qué tan sensibles, cómo respondemos a cualquier infección. Mira, ¿y por qué para los hipertensos es más grave el COVID? Bueno, la hipertensión es una enfermedad que puede ser provocada por alguna condición propia, o podemos hacernos hipertensos, ¿no? Sin tener ningún otro factor de riesgo. Lo que pasa con la hipertensión es que las arterias se hacen como un poco más duras, ¿ok? La parte interna de las arterias tienen una capa que se llama endotelio. Al hacerse más dura la arteria, el endotelio, que ya se considera un sistema como tal, así como el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el endotelio, esa capa interna de las arterias, empieza a inflamarse y empieza a tener respuestas también exageradas a este tipo de situaciones. Es por eso que los hipertensos se considera y se ha visto que tienen mucho más riesgo de tener una enfermedad grave. Digo, nada más reforzando, Mireille, hemos aprendido también que resolver el estado metabólico del paciente es, sin lugar a dudas, la mejor, pues no vacuna, pero la mejor forma de enfrentar el coronavirus. Tuvimos 2 pacientes que se infectaron de coronavirus a las 2 semanas postquirúrgicas, una diabética con apnea obstructiva, o sea, toda la patología del paciente con obesidad mórbida, y me llamó y me dijo, doctor, se equivocó, no tengo coronavirus. A la semana siguiente el marido se puso muy mal por coronavirus, que espero que se opere el marido, lo estamos esperando nada más que se reponga. Gracias a Dios salió bien, pero fue eso, la diferencia fue el que no se operó y la que se operó. Ya. Otra pregunta, Mireille, Ajá. ¿por qué los hombres? Sí, hay una asociación hormonal por el tipo de receptores. Los receptores que están siendo como los responsables de que el COVID se pueda meter, infectar, bla, 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 es la enzima, el receptor para la enzima convertidora de angiotensina 2. Ajá. Y justamente la próstata tiene estos receptores. Entonces, he ahí la explicación. Tenemos afortunadamente, las mujeres no tenemos próstata, entonces, entonces ya por ahí la estamos librando. Pero sí, es por eso, por ese tipo de receptores de la enzima de convertidora de angiotensina 2 que existen en los varones y en las mujeres no. Mireille, para terminar, primero te agradezco muchísimo. Una pregunta estadística, y eso quiero preguntarte tu parecer.
Este mensaje de que ya se acabó el problema, ¿cómo estás viendo tú el hospital? ¿Bajó la mortalidad, la patogenia del virus? ¿La estás observando menor el comportamiento? ¿O qué es lo que está pasando? Porque vemos que los números van para arriba, pero los semáforos van bajando. De pronto las camas hospitalarias también están disminuyendo. ¿Qué crees? ¿Qué explicación das a esto? Bueno, hay dos aspectos. En el hospital, en el privado, estamos llenos. Para poder ingresar un paciente, tenemos que esperar prácticamente horas. Y las camas de terapia intensiva casi todos los días están saturadas. Y las camas que se asignaron para COVID está saturado. En el hospital, en el IMSS, lo que está sucediendo es que todo el hospital es COVID. Entonces tenemos más de 200 camas. Y los que se van recuperando se están yendo al autódromo. Okay. Entonces tenemos una ocupación hospitalaria baja en el IMSS. Pero en el IMSS no dejan de llegar pacientes. Y lo que hemos visto es que además de que no dejan de llegar, están llegando pacientes más graves, que están requiriendo de ventilación y que están requiriendo de mayores recursos. Entonces, no está disminuyendo, por lo menos lo que yo he visto en el hospital es que no está disminuyendo. Tenemos desafortunadamente pacientes graves y que no dejan de llegar. La ocupación hospitalaria se explica porque les están enviando a otras unidades, pero los pacientes no dejan de llegar y llegan verdaderamente complicados, porque aparte siguen yendo mucho a los hospitales, no, a los particulares de farmacias de similares y todo esto, y pues le están dando tratamientos que no deberían. Y cuando llegan con nosotros, ya llegan 10, 15 días después y llegan verdaderamente graves. Entonces, o sea, no, la verdad es que estadísticamente hablando, esto está subiendo, esto no se ha aplanado, esto está subiendo y no sé cuánto tiempo más vaya a subir. Ok, mira ahí, preguntas. ¿Cloroquina, sí o no? No. ¿Ivermectina, sí o no? No. ¿Dióxido de cloro, sí o no? No. Son las preguntas más frecuentes y a ti te pasa Sí, como a mí, que sí, esto nos lo mandan totalmente. todos los días. Sí. Aspirina, ¿sí o no? No, y tampoco, no, bueno, no, aspirina no. Dexametasona. Sí, pero indicada. O sea, tiene que estarse en la fase inflamatoria más o menos como por el día 14. O sea, solo si yo me pongo dexametasona desde hoy por si me da. No, lo que vas a buscarte es que te sobreinfectes con algo bacteriano. Y entonces te vas a poner peor. No, de hongos. Ajá. Bueno, cirugía bariátrica, ¿sí o no? Claro. Porque la invité, tiene que decir eso. No, realmente yo creo que se va a convertir, ya vimos en las estadísticas, 75% de nuestra población es o tiene sobrepeso o tiene obesidad. Entonces, y ya vimos todas las consecuencias, no del COVID, sino todas las consecuencias de inflamación, metabolismo, hipertensión, disfunciones sexuales, o sea, yo creo que es por salud, ¿no? Entonces, ustedes como grupo, pues saben cuál es la mejor cirugía o quién es el paciente que se puede operar, porque aparte, estamos de acuerdo que no todos los pacientes tienen indicación quirúrgica. Claro, Entonces hay que valorarlos muy bien y bueno, pues obviamente el equipo multidisciplinario que tienes de expertos saben identificar si es un paciente que tiene indicación de cirugía bariátrica, en qué momento. Bueno, aquí una pregunta para mí, al fin una, caray. ¿Qué tan riesgoso es operarse ahora? Entonces, estamos operando con números interesantes. Creo que es muy claro y alguna vez lo mencionamos y seguramente hagamos una nueva plática al respecto, y es la corresponsabilidad, ¿no?
El paciente tiene que entender que no se puede exponer al virus. Hoy una de nuestras pacientes se canceló su cirugía porque salió con PCR positiva. Tratamos de aumentar la sensibilidad con PCR y tomografía, pero lo que mejor resulta definitivamente es que el paciente haga un aislamiento preventivo donde no se contagie. Ya vimos que los tiempos son básicamente 7 a 10 días. Y si hacemos todos esto, o sea, el paciente, el grupo actúa de manera responsable. Estamos en un hospital fase 0 en el Ángeles Londres, donde estamos. No hay cirugía de urgencia, solo pacientes con PCR y tomografía negativa. Pues son cirugías que estamos haciendo de manera rutinaria y gracias a Dios con muy buenos resultados. Mireille, la última pregunta porque ya nos vamos. Sí. ¿Qué tratamiento estás manejando ambulatorio? Fácil. Bueno, no fácil. Los pacientes ambulatorios se pueden manejar para el dolor de cabeza con paracetamol, sin problema. Se puede manejar ketorolaco sin problema. Si el paciente no tiene factores de riesgo importantes como las que ya vimos, obesidad, hipertensión, diabetes, bla, 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 y está saturando bien, puede permanecer en casa. Si desatura un poco, y un poco me refiero a 88, 85, lo podemos dejar en casa con pronación, es decir, boca abajo con oxígeno, y estarlo monitorizando prácticamente todo el día. Ajá. ¿Qué es lo más? Los síntomas del COVID son muy molestos, la tos, el dolor de cabeza, la fiebre, ¿no? Pero si son pacientes sanos, es decir, que no tienen comorbilidades, puro paracetamol y oxígeno si es que lo requiriera. En caso de que a pesar de la pronación y oxígeno empiece a desaturar, entonces ya hay que llevarlos al hospital. Bueno, Mireille, interesantísima tu plática, te agradezco que te hayas tomado el tiempo, sé que no tienes tanto tiempo para regalarnos, pero digo, una exposición muy clara, un poco científica, por si hay dudas, las seguiremos aclarando, pero eso es lo que necesitamos y de eso se tratan estas pláticas, de información científica y real, porque desgraciadamente también la pandemia ha generado una cultura de ansiedad y de búsqueda de una panacea que desgraciadamente no existe. Y estos son los números, esta es la realidad, estos son los estudios, esto es lo que la comunidad científica ha podido averiguar y encontrar. Y por eso me interesaba tanto que Mireille nos pudiera contar de su experiencia. Ella lo ha visto, como digo yo, ella vio el coronavirus a los ojos. Y esta información es de primera mano. Mireille, si te despides de nuestro auditorio. Muchas gracias a todos por conectarse. Espero que les haya gustado, perdón por los tecnicismos, pero es un poco complicado para nosotros hacer pláticas para la comunidad no científica. Obviamente, si tienen dudas y quieren resolverlas, pues con mucho gusto, pues si quieren, damos nuestros datos, Jorge, o contigo, y ya tú me pasas la información. Estamos para ayudarlos, para servirles. Nosotros lo único que queremos cuando recibimos a los pacientes en urgencias es ayudarlos. Y pues bueno, ojalá no tenga el gusto de verlos a nadie en urgencias. Exacto. Y gracias, Jorge. Excelente. Bueno, te agradezco a ti. Aquí te están mandando en el chat ya muchísimas felicitaciones y agradecimientos, Mireille. De todas formas, como ustedes saben, la plática se subirá, estará en el canal de YouTube. La doctora Mireille Arango está posteada en nuestra grabación, en nuestro live. Entonces también, si quieren contactarla, ahí la tienen. Toda consulta genera honorarios, ¿no? Las preguntitas. Y bueno, la próxima semana, Mireille, para que no dejes de conectarte y guardes tu espacio, nos va a hablar un cirujano oncólogo que padeció COVID, estuvo también del otro lado. Y él nos va a hablar de esta asociación de obesidad y cáncer. Perfecto. Nuevamente, lo que queremos es información veraz de gente que sí sabe, que sí tiene evidencia científica. Y bueno, muchas gracias, Mireille. Gracias. Adiós. Bye. Hasta luego a todos. Que estén muy bien. El próximo jueves los espero.